La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Porque dice el texto aquí que hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Gloria al Señor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria al Señor, hermanos. Cierren su ojito, oramos. Padre, a su presencia vamos en esta hora, Señor, de la tarde. Señor amado, frente a un texto muchas veces controversial, muchas veces difícil de interpretar, pero pedimos, Señor, y la iglesia ahora pide, Señor amado, que nos ilumines, que a través del Espíritu Santo nos haga entender, Señor amado, esto que quizás es tan delicado, pero a la vez tan, Dios mío, profundo e importante para nuestras vidas. Guarda, Dios mío, nuestra vida de caer en estos tipos de pecados que hoy vamos a hablar. Señor amado, háblanos, Señor, edúquenos. Dios mío, compúnjanos a través de su palabra. Señor, como dijeron esos que iban camino a Maús, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Señor amado, que arda nuestro corazón, nuestra alma, Dios mío, por medio del oír tu palabra, tu mensaje, Señor. Padre, ministranos, enséñenos, edúquenos, Padre celestial. Reprendemos todo lo que es contrario a tu palabra, todo aquello que se oponga a tu palabra, Señor amado, para que, Dios mío, haya plena libertad, Señor amado, y un terreno fértil para sembrar esta semilla, Señor. Gracias, Padre. Bendíganos, se lo pedimos, a través de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bajo el título, cuidado con el pecado de muerte, falta. Cuidado con el pecado de muerte. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de pecado, no hablamos de un juego. Pecar no es una diversión. Aunque hay un texto en Proverbios que dice que para el impío el pecado es una diversión. Incluso hay otro texto en el mismo Proverbio que dice que el que peca lo hace divirtiéndose. Entonces, claro, para aquellos que no conocen a Dios, el pecado es algo atractivo, delicioso, digamos, entretenido. Pero aquellos que han nacido de Dios, el pecado no se ha hecho ya una costumbre en él. Día a día luchamos contra el pecado. Y cuando fallamos, cuando pecamos, nos duele pecar. Porque ¿quién no peca? Yo creo que todos, bíblicamente hablando, eso está más que claro, más que definido. Todos pecamos. La Biblia dice, hablando en el Antiguo y luego lo ratifica en el Nuevo Testamento, dice que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno, por hermano, que haga el bien y que nunca peque. Dice el texto, no hay ni siquiera uno. En la historia hubo uno, y ese fue solo Jesús. Los demás, todos fallamos, los demás, todos pecamos, los demás, todos luchamos contra el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Alabado sea el Señor. Bien, pecado, hermanos, la Biblia
cuando usted lee la Biblia y encontrará la palabra pecado, pecado, pecado en distintos lados, sobre todo del Nuevo Testamento. Pecado, si es traducido tal cual, la palabra pecado, en el original griego hay otras palabras, son distintas a solo la frase o la palabra pecado. Hay versículos en donde usted dice, por ejemplo, dirá el texto bíblico, y el que pecó, amén, que falló delante del Señor, o aquel que peca, defrauda mi alma. Hay muchos versículos que usan la palabra pecado, pero que en el original griego no es la misma palabra. En el original griego se usan muchas palabras para poder definir la palabra pecado, pero hay dos que son las más recurrentes, las más utilizadas. La verdad es que hay unas por sobre todas, pero son dos las que más se ocupan en el original del texto bíblico. Amén. Por ejemplo, cuando se habla de pecado, muchas veces el original dice anomia, que Reina Valera en el castellano lo traduce como pecado, pero en el griego se habla muchas veces de anomia. Y la palabra anomia viene de la palabra nomia, que significa ley. Y el sufijo anomia, habla de todo lo contrario. Al colocarle la a la anomia, diría sin ley. Entonces, pecado es vivir sin ley. Alabado sea el Señor. Eso se repite mucho. Hay periodistas chilenos que hablan, esta cultura de hoy está en una cultura de anomia, dicen. Claro, como usa una palabra griega ahí, anomia, muchas veces nosotros los chilenos no la entendemos, pero los que podemos estudiar el texto bíblico, comprendemos, y lo vamos a ver en la clase de los jóvenes, en 2 semanas más, cuando sigamos estudiando el griego, que al buscar el original vamos a descubrir de que, Pablo aquí está diciendo, no solo la frase pecado, sino que Pablo está diciendo acá, aquellos que son como anarquistas, los que quieren vivir sin ley. Alabado sea el Señor. Entonces, bueno, de ahí viene la palabra muchas veces pecado, de la anomia. Pero hay otra palabra que es la que más se usa en el Nuevo Testamento, que es la palabra hamartía. Amén, que habla de aquellos que erran, que fallan, que no cuadran. Literalmente dice el texto así como los que erran el blanco, como los que fallan en apuntar a lo correcto. Alabado sea el Señor. Pero ese hamartía no es un error involuntario, sino que es un errar a propósito. Es un errar por costumbre. Alabado sea el Señor. No es que falló porque simplemente se equivocó, como muchas veces nos pasa a todos, amén, sino que se equivocó o erró por gusto, porque quería, porque lo procuró. Alabado sea el Señor. Entonces, hamartía es más, digamos, es una palabra de mayor peso que anomia o de otras definiciones del original, porque hamartía habla de la palabra en sí, de errar el blanco, pero con voluntariedad. Yo voluntariamente lo quiero hacer. No es que estoy evitándolo, no, lo estoy procurando. No es que no quiero hacerlo, quiero pecar. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando uno ve estos versículos, hermanos, y también es muy importante ver los tiempos verbales en donde el texto bíblico original habla, porque a veces habla la Biblia de pecado ocurrido o pecado ya consumado. Pero muchas veces también la Biblia habla de pecados que van con el tiempo repitiéndose. Que no es que como el rey David pecó con Betsabé, pecó en un tiempo, en un lugar geográfico, en un punto de tiempo que se terminó. Después David dejó de andar adulterando. Él pecó en su momento. Amén. Fue un pecado ocasional y terminado, consumado. Pero otra cosa es pecar continuamente, hacer del pecado un deporte, un hábito, algo natural en nuestro diario vivir. Entonces, cuando hablamos de pecado, hermano, hablamos de todos estos términos que son medio complicados, complejos, pero la idea más o menos son fáciles de comprender. Alabado sea el Señor. Entonces, hoy hablaremos del pecado, cuidado con el pecado de muerte. Alabado sea Dios. Bien, definamos algo que, hermano, es como que de aquí tenemos que partir. Todos los que estamos aquí para entender esta palabra. Todos pecamos. Partamos de ahí. Amén. Si usted no peca, no sé qué hace acá. No sé para qué vino acá.
Incluso hay gente que nos pregunta, ¿vieron el WhatsApp que le mostré hace un tiempo atrás, unos días atrás? Que decía, una dama nos preguntaba si es que aquí solo se pueden congregar los miembros de la iglesia o pueden también venir otras personas. Y la respuesta mía más o menos fue como que los que asistimos a la iglesia somos tan necesitados como usted que está preguntando. Es decir, los que venimos acá no venimos porque somos ángeles, ni porque nunca pecamos, o porque el pecado ya está más o menos bien controlado, lo tenemos bien controladito. No, esto es una lucha de todos los días, hermanos. Ayer luchamos contra el pecado, hoy lucharemos contra el pecado. Y mañana nuevamente el pecado nos dará batalla. Gloria al Señor. Pero bien decía el coro, aún estoy de pie, luchando, amén, contra el pecado. Alabado sea el Señor. Porque nuestra lucha, no como a algunos les gusta, no es una lucha de carne y sangre. Es decir, pelear con alguien. No es esa nuestra lucha. Nuestra lucha es contra el pecado. Y creo que el pecado, hermano mío, merece mucha atención de parte nuestra para ponerle, ¿cierto?, todo nuestro esfuerzo, nuestras ganas, para pelear en contra de eso, del pecado. Alabado sea el Señor. Claro, algunos estarán en Cristo bien entrenados, porque hace bien estar en la iglesia, hace bien orar, hace bien ayunar, hace bien, ¿cierto?, congregarse. Eso nos da hábito y disciplina espiritual para vencer, no digo con facilidad, pero con cierta holgura, el pecado. Pero ¿qué hablaremos de aquellos que no oran, no ayunan, no se congregan? Más les cuesta. Más les cuesta vencer el pecado, más les cuesta vencer la carne. No es que a mí me cueste mucho menos, no me cuesta, pero me cuesta un poco menos porque estoy en la iglesia, porque tengo disciplina de leer la Biblia, porque estoy orando en la casa, porque vengo a orar al templo. Entonces eso me da una fuerza sobrenatural, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, para destrucción de fortalezas grandes, sino que son espirituales nuestras armas. Llámese armas espirituales, la oración, la lectura, el congregarnos, la disciplina espiritual. Todas esas son herramientas que nos ayudan para enfrentar la anomia, para enfrentar el jamartía, el pecado, errar al blanco. Todas esas cosas las podemos vencer con la ayuda de Dios, hermanos. ¿Quién podría negar eso? Ninguno, hermano, porque todos acá estamos con un tiempo sirviendo al Señor y creo que se siente bien cuando vencemos la carne. Creo, hermanos, que se siente bien cuando nos baja la mirada varón mirando a alguien que lo tiene que mirar. Cuando vence ese control remoto de una escena, ¿cierto?, media degenerada. Cuando vence todas esas cosas, el espíritu se siente bien. El alma se siente bien y duerme tranquilo en esa noche. Dicen por ahí que no hay mayor o mejor almohada suave que la conciencia limpia. Que Dios nos ayude, iglesia. La Biblia dice que si decimos que no cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, si nosotros nos atrevemos a decir, yo no peco, te estás engañando a ti mismo. En otras palabras, el texto diría, aquel que dice que no peca es un gran mentiroso. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Por eso que el mismo texto sigue más adelante diciendo en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El texto da por hecho entonces de que pecamos y tenemos el derecho, el lindo derecho, el tremendo derecho en Dios de acercarnos a Dios y pedirle perdón por el pecado que cometimos a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, a las 8 de la mañana y quizás aún durmiendo en el sueño de la noche, el pecado que soñamos. Aún tenemos tiempo para arrepentirnos. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el mismo libro de Juan, el primer libro de Juan, en el capítulo 2, capítulo siguiente, dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, en estos dos versículos, el apóstol Juan da por hecho de que el cristiano peca, pero no es pecador. Oh, ¿cómo es eso? ¿Cómo diferenciar el pecado del pecador? Bien, el pecador es aquel que ha hecho del pecado un hábito, lo ha normalizado, es una costumbre. Nosotros también pecamos, pero en cada uno de esos pecados doblamos las rodillas, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos
y le decimos a Dios, nunca más lo voy a cometer. Y estamos ahí luchando contra esos pecados y con la ayuda de Dios se puede vencer ese pecado para nunca volver a cometerlo. Entonces nosotros pecamos, sí, pero no somos pecadores en el sentido de que el pecado se volvió una costumbre en mí, un hábito en mí. Y ahí entramos al tema de hoy, pecado de muerte y pecado no de muerte. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando nosotros decimos, hermanos, en nuestro lenguaje evangélico, ¿cuáles son los pecados imperdonables? Generalmente tenemos en la cabeza solo un pecado. ¿Cuál es el pecado que Dios nunca va a perdonar? ¿Cierto? Y ahí viene a la cabeza el que todos sabemos, ¿cierto? ¿Se acordará usted cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No equivocamos al decir eso? No nos equivocamos. Es verdad. Bíblicamente hablando, es cierto que ese pecado es imperdonable. Jesús mismo lo dice. Todo pecado o blasfemia será perdonado. A los hombres dice. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu dice, no le será perdonado. Cualquiera que ofendiera al Padre o al Hijo, más adelante dice, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entendamos que esto está dentro de un contexto. Y el contexto habla de que la gente estaba acusando a Jesús de hacer milagros por el poder de Belcebú. Es decir, Jesús había sanado enfermos y los fariseos le decían, sí, los sanaste, porque el poder que emana de ti proviene de las tinieblas, le decía la gente. Al santo de los santos, a Jesús. El milagro que hiciste, sanaste este cojo, lo sanaste porque Satanás te ayuda, porque tienes un pacto con el diablo. Y ahí Jesús les dice, cuidado les dice, la blasfemia en contra del Espíritu no será perdonado. Es decir, ese pecado es imperdonable porque atribuyen el poder de Dios legítimo y santo a la fuerza de las tinieblas. Es decir que algo ocurrió, que es sacro, que es santo, que viene de Dios, y eso que viene de Dios, atribuírselo al diablo, ahí está el pecado. Porque Satanás, el diablo, entendemos que igual hace milagros, ¿o no? Sí, hermano, hay muchos brujos por ahí que hacen cosas raras, bendito sea el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo hacía los milagros por el poder del Espíritu. Entonces el poder del Espíritu es sacro, es santo. Y no podemos mezclar lo sacro con lo impío. Amén. Y atribuir lo que es de Dios a las tinieblas. Ahí está el pecado, ahí está lo imperdonable. Y ahí hay que tener cuidado. Pero no es el único pecado imperdonable en la Escritura. Hay otros más. El que se suicida no tiene perdón de Dios. Aparte que también no tiene oportunidad para pedir perdón. ¿Se entiende? Amén. Porque el dar o quitar vida está en manos de Dios, no en la del hombre. Lamentablemente, yo sé que estas cosas a veces duelen. Me acuerdo que una vez prediqué esto cuando era joven, en otra radio, en una radio predicando. Prediqué acerca del suicidio. Recibí como 3 o 4 llamadas. 3 habrán sido de felicitación y una de una mujer muy angustiada, desesperada, que yo empaticé con ella, pero no puedo cambiar la palabra. Cuando hablé acerca del suicidio, porque la dama me decía que su hijo se mató, entonces creía que pese a eso estaba en los cielos. Le expliqué que no, pero igual entiendo humanamente una madre en su desesperación. Pero entender no significa ceder a la Escritura, ceder a la doctrina. Solo me quedó por orar por ella, clamar a Dios por su vida, para que Dios le trajera calma, paz, que es muy difícil, pero Dios es especialista en las cosas difíciles, ¿o no? Bendito sea el Señor. Entonces ahí hay otro pecado imperdonable. Y bíblicamente hablando encontramos otro pecado que también es imperdonable, que es la marca de la bestia en el tiempo de la gran tribulación. Aquel que se ponga la marca del anticristo, de la bestia, no tendrá perdón. Dice que entrarán al reino de los cielos o a la ciudad santa todos aquellos que amaron al Señor, honraron al Señor, con excepción de aquellos que se pusieron la marca. Entonces ahí hay otro pecado imperdonable. Alabado sea el Señor. Pero hablaremos de otros pecados imperdonables. No son los únicos. Quitemos de nuestro lenguaje evangélico solo el que siempre repetimos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque hoy hablaremos de pecado de muerte, lo que dice el título.
Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, la costumbre nuestra es siempre calificar o cuantificar el pecado. Incluso colocarle hasta colores a los pecados. Calificarlos de mayor a menor, de menor a mayor, es como lo que nos acostumbramos muchas veces a hacer. Y creyendo que algunos merecen más el infierno que otros, algunos merecen más el castigo de Dios, la ira de Dios que otros, y creyendo que unos pecados son más terribles que otros. Es cierto, en cierta manera, que hay pecados que tienen consecuencias mayores que otras. Alabado sea el Señor. Pero en el nivel del impedimento de entrar al cielo es el mismo, es igual. Bendito sea el Señor. Vemos al que adultera, amén, al que falla en el matrimonio, luego está con otra pareja, luego con otra pareja y se encuentra que eso ya es un hábito en ella o en él, amén, y consideramos, oh, qué pecadora es esa mujer, qué pecador es ese hombre. Pero si lo comparamos con un mentiroso, decimos que ese es pecador, pero no tanto. Pero bíblicamente hablando, escritorialmente hablando, para Dios es lo mismo. Hay dos listados en la Biblia que yo no sé, pero si el Espíritu Santo lo ilumina y los coloca así, digamos, en orden, en este orden, por algo es. Por ejemplo, en el libro de Corintios 6:9, primera, dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No erréis, no nos equivoquemos, dice Pablo, no te equivoques. Ni los fornicarios también entrarán. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando ahí de la homosexualidad. Dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de los cielos. Es un listado lapidario, radical, que no lo inventó la iglesia evangélica. La palabra esta está inspirada el Espíritu Santo. Él dice, Dios dice, digamos entonces, que los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echen con varones, los ladrones, los avarientos, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no entrarán al reino de los cielos. ¿Quién puso esa línea? ¿Quién puso esas condiciones? ¿Quién colocó ese marco? No la iglesia, no el pastor, la Biblia, la palabra del Señor. También dice en Apocalipsis 21:8, dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el listado es radical y es claro también. Más claro echarle agua. Esto está súper claro. El listado marca quiénes entrarán al cielo y quiénes no. Entonces, si nosotros que somos bien acostumbrados a colocarles color a los pecados, o un semáforo, amén, este pecado es bien rojo. Este es como medio rojo, pero no tanto. Este es más o menos amarillo. Este es medio entre amarillo y verde. Y así nos llevamos nosotros catalogando al pecador o los pecados en sí. Es un error, porque la Biblia habla dentro de estos listados que aparte de estar los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, amén, los afeminados, los que se echan con varones. Incluso si usted busca, estudia un poquito, echar con varones. En el original griego, hermano, la sorpresa es grande. Si quieren preguntármelo, amén, después me lo preguntan, amén, porque aquí el púlpito sería muy fuerte mencionar cómo Pablo lo explica. Hermanos, estos pecados uno los ve y dice, oh, qué horrendos son. Y no podemos negar que son horrendos, amén, que son malos, perversos, es cierto. Pero recordemos que aquí también dice que también los cobardes, en el listado junto al hechicero, al afeminado, está el cobarde, está el incrédulo, gloria al Señor, están los maldicientes, o sea, los que se acostumbran a hacer males, está la gente injusta y también están los estafadores.
Entonces, ¿cuánta gente, hermano, se sorprende y se escandaliza por el adúltero, por el afeminado, y quizá es un estafador, quizás pide plata y no la devuelve, quizá anda engañando a los hermanos en la iglesia, quizá le debe a cada santo una vela por ahí, no es buena paga? Pero el mismo que no paga se escandaliza con el afeminado, con el adúltero, siendo que están en el mismo listado. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, nos sorprendemos y Dios nos ayude a nunca perder la capacidad de asombro. Porque aquí no estamos haciendo una apología al pecado, amén, una defensa al pecado, no. Lo que estamos diciendo es que Dios los mira a todos por igual si es que esa persona no se arrepiente. Alabado sea el Señor. Recordemos que en una ocasión estaban los hombres, y en la Biblia dice desde el más anciano hasta el más mancebo, en la versión más antigua, hasta el más jovencito, con una piedra en la mano para lanzársela a la adúltera. ¿Se acuerdan o no? Entonces se entiende la lógica del texto de que aquellos que tenían la piedra en la mano no eran adúlteros. Se entiende. Es lógico pensar eso. Porque esa mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Es decir, esta gente que tenía la piedra en la mano, que eran verdaderamente gente degenerada también, porque esperaron al ver a la mujer y al hombre que estaba con ella en el acto del adulterio. Sin entrar a explicitar, pero en el coito. Así ellos estaban esperando que ellos estuvieran ahí en el acto del adulterio. Para luego de ver la escena, los morbosos estos, bendito sea el Señor, acusarla y matarla. Entonces la pregunta era, ¿quién eran más pecadores? ¿Los que estaban en el acto del adulterio en sí? ¿O los morbosos que estaban esperando afuera para tirarle piedra? ¿Acaso no eran iguales? Como dice el libro de Romanos, no solamente hacen el pecado, sino que también se complacen en aquellos que lo practican. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando mi Jesús les da la palabra que en su conciencia los sacudió, fue una cachetada para ellos. Cuando Jesús les dice a esos que tenían la piedra, el que esté libre de pecado de entre ustedes, sea el primero en lanzar la piedra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dice la escena bíblica? Que todos empezaron a botar la piedra. Porque aunque ellos no hayan sido adúlteros, no la hayan pillado en el acto de adulterio, igual eran codiciosos, mentirosos, envidiosos, chismosos, calumniadores. Es decir, los que tenían piedra en la mano eran igual de pecadores que la mujer que querían matar. Bendito sea el Señor. Entonces, más que andar calificando los pecados más grandes o menores, bueno sería hacer una retrospección de cada uno de nosotros, es decir, autoexaminarnos cada uno de nosotros y darnos cuenta que también tenemos una tremenda viga en nuestros ojos para estar fijándonos en la paja que tiene el ojo ajeno. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Que nos bajen el amén, ¿ya? Gloria al Señor. El capítulo leído, versículo 16... Si tiene la Biblia abierta, vamos a ir versículo tras versículo. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado. Gloria al Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado. Ahora, todo el contexto nos va a hablar de la intercesión, interceder, del orar por el que peca. ¿Cuántos oran por los que pecan, hermanos? ¿O usted de aquellos que toman piedra? ¿Usted de aquellos que oran por los que pecan? ¿O de aquellos que agarran las piedras primero? Alabado sea el Señor. Si entendemos el texto, dice aquí, si alguno viera a su hermano pecar. ¿De qué está hablando aquí el texto? Bueno, de que es normal, no es lo mejor, no es, digamos, la regla muchas veces, pero es normal ver gente al lado nuestro, aparte de nosotros, que caen, que pecan, que fallan delante del Señor. Y entonces todo el contexto nos va a decir de que nosotros tenemos que interceder, tenemos que orar por ellos, clamar por aquel que falla, el que peca. Bendito sea el Señor. Pero hay ciertas intercesiones u oraciones que Dios las va a considerar y hay otras que Dios no las va a considerar. Hay pecadores que merecen que oremos por ellos y hay pecadores
a los cuales no hay que orar por ellos. Este es un texto bien complejo para interpretar, pero vamos a tratar de interpretarlo, ojalá que podamos entenderlo todos con la ayuda del Espíritu, hermanos. Amén. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, aquí mismo se aplica lo que decía hace un rato atrás. La palabra pecado aquí, amén, el original griego, lo habla en un verbo presente continuo. Es decir, un hermano que comete pecado en forma continua. Y ahí empieza a hacer la diferenciación más adelante. Aquellos que están habituados al pecado como aquellos que pecan ocasionalmente. Aquí estamos en este lugar, debajo de este techo, pecadores que pecamos ocasionalmente. O sea, puntualmente en ciertas ocasiones. Y cuando fallamos y pecamos, venimos al culto o al lado de nuestra camita, oramos al Señor y pedimos perdón a Dios por haber hablado de más, haber mirado de más, haber pensado mal, haber escuchado algo que no teníamos que haber escuchado, haber reaccionado en forma impulsiva, haber gritado, reaccionado en forma violenta. Bueno, muchas cosas de las cuales tenemos que pedirle perdón al Señor. Gloria al Señor. Pero aquí el apóstol Juan comienza a desgranar esto, bendito sea el Señor, diciendo que si alguno ve al hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, orará por ese hermano, clamará por ese hermano, pero siempre y cuando el pecado del hermano no sea de muerte. Vamos a definir de qué se trata eso, amén. Pero siempre y cuando el hermano peque en un pecado que no sea de muerte, la Biblia nos dice, pide por él, clama por él, y Dios le dará vida. Gloria a Dios. Yo sé que esto de repente a gente maquiavélica no le hace mucho sentido, porque algunos son santos 3 veces santos, que cuando ven a alguien fallar o caer, quieren que de Dios venga el castigo inmediatamente, y ojalá los convierta en chicharrón de aquí al anochecer. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos frente a gente madura, creo yo, que ama las Escrituras y que son hijos de Dios legítimos, alabado sea el Señor. Y por lo tanto, cuando ven a alguien fallar alrededor de nosotros, pedimos por ellos, clamamos por ellos, y dice el texto, Dios le dará vida. Bendito sea el Señor. Pero el sentido de este pecado, en primera instancia, es que no sea de muerte. Es decir, un pecado ocasional. Un pecado puntual. Es decir, al hermanito, a la hermanita, por ejemplo, no sé, en algún momento se enojó, se inquietó tanto, que se enfureció, amén, y se fue enojado de la iglesia. Pero es una vez entre muchas, entonces fue ocasional. ¿Pecó el hermano? Pecó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por él. Señor, ten misericordia. Señor, achícale el saco, ¿cierto? No ténganos un saco, ¿cierto?, de ira tan re grande, que día a día se controle, Señor. Dale una armonía en esta noche, Señor. Y lo vemos el martes volver, tranquilo, como que nada ha pasado. Gloria al Señor. Hay que orar por esos hermanos que pecan ocasionalmente. Y ahí entramos todos los que estamos acá. En ese pecado ocasional entramos todos los que estamos aquí. Lo voy a decir por tercera vez, a ver si dice amén ahora. En ese pecado ocasional entramos todos los que estamos aquí. En el otro grupo, usted no diga amén, ya para que no se sienta identificado. En este sí, en el pecado ocasional, en donde todos fallamos. Cuando se queda pegado en una imagen que no tiene que estar pegando ahí mirando. Cuando está escuchando algo que no tiene que escuchar, pero lo escuchó igual. Amén. Cuando opinó de más. Cuando subió el ego, la arrogancia, amén, y usted se siente mal después porque falló, porque pecó. Gloria al Señor, pecado ocasional, en el que usted tiene que pedirle al Señor perdón. Que Dios perdóname porque te fallé. Bendito sea el Señor. Bueno, orará por él, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Gloria al Señor. Hay una versión nueva que dice, si alguno ve a un hermano de la iglesia cometer un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Gloria al Señor. Así que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí se abre la otra posibilidad.
Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por el cual yo no digo que se pida. Una versión nueva dice, para entenderlo mejor, pero debe tratarse de un pecado que nos lleva a la muerte. Porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe de orar por quienes los cometen. Recuerden que en un inicio hablamos de los pecados que son imperdonables. La blasfemia contra el Espíritu Santo, suicidio, la marca de la bestia. Amén. Pero aquí entra otro. Pecados que son de muerte, de los cuales Juan el apóstol del amor, el apóstol más empático que había. Bueno, este apóstol más empático decía, hay pecadores por los cuales ya no hay que pedir. Hay gente por los cuales ya no hay que orar. ¿Quiénes serán estos? ¿Cómo identificarlos? Bendito sea el Señor. Bueno, aquí el mismo apóstol trata de identificarlos. Alabado sea el Señor. Habla de pecado continuo. Habla de pecado consciente. Alabado sea el Señor. Habla de pecados que son deliberados. Bendito sea el Señor. Habla de gente, hermanos, que se ha acostumbrado al fango, a la suciedad, a la lacra, a la porquería, a las cosas más sucias. Y han hecho de eso un hábito, una costumbre. Difícilmente los sacará de ahí. Difícilmente saldrán de ahí. Pero usted me dirá, para Dios no hay nada imposible. Yo también digo lo mismo. Pero hay algo que Dios no sobrepasa, que es el libre albedrío de cada uno. Usted puede estar ungiendo hasta con aceite hirviendo al pecador. Pero si el pecador persiste en quedarse en esa situación, no habrá nadie que lo saque de ahí. No es que Dios no tenga poder, tiene todo el poder, pero no puede irse en contra del libre albedrío de aquel que se ha acostumbrado al pecado y no quiere salir de ahí. Alabado sea el Señor. Ese es el pecado de muerte. Es un pecado deliberado. Es un pecado en conciencia. Es un pecado en donde el hombre sabe que está ofendiendo a Dios y porque le ofende lo hace. Es alguien que está en contra de Dios, en oposición de Dios. No es aquel que peca, porque ¿cuántos no se descarrían? ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, habituaron los cultos y se van para el mundo? Y en el mundo, aún en el mundo, tienen conciencia de Dios. Y aún en el mundo tienen cierta reverencia a Dios. En ello hay esperanza. En ello aún hay esperanza para que vuelvan. Bendito sea el Señor. Pero contrario a esa actitud son aquellos que hacen algo para ofender a Dios. Están cometiendo pecados con el único fin de degradar la figura de Cristo, de degradar la figura de la iglesia. Alabado sea el Señor. Por ellos, yo le digo a ustedes, iglesia, dice Juan, no oren. Bendito sea Dios, hermanos. El versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Estamos de acuerdo. Pero hay pecado no de muerte. Otra versión dice, todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Nosotros somos pecadores, fallamos delante del Señor, pero no vamos a la muerte, no vamos a la condenación eterna, porque Cristo nos perdona, tenemos abogado. Él nos perdona nuestras fallas, nos perdona nuestros pecados. Contrario es, si nos salimos del Evangelio y empezamos a conciencia a degradar a Dios, a ser herejes, por ejemplo, a patear el Evangelio, a desechar el Evangelio, a denigrar el Evangelio, a hacer algo a propósito con el hecho de fallar abiertamente y públicamente lo que era de Dios o Dios mismo. Por ello, dice Juan, no oren. Bendito sea el Señor. Entonces, el pecado de muerte, cuidado con el pecado de muerte, que es el tema de hoy. El pecado de muerte es un pecado deliberado, que se hace con soberbia. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, en Números 15:30, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así sea natural como al extranjero, y esa soberbia y ese pecado ultraja a Jehová,
ofende a Jehová, escuche, ponga atención, esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Mire lo que dice Números. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre su propia cabeza. O sea, esa persona no tiene esperanza. No tiene esperanza, pero usted mira, no se puso la marca de la bestia, tampoco se ha suicidado porque está vivo, ni tampoco cierto ha ofendido al Espíritu Santo. Pero está haciendo algo en conciencia, en soberbia, ultrajando a Dios, ofendiendo a Dios. Por eso que el peso recae principalmente sobre, primeramente, los conocedores de la palabra. Es decir, nosotros. Mire, ¿cuánta gente en el mundo está pecando ahora mismo? En pecados terribles ahora mismo. Pero aunque estén pecando y no saben de Dios, nunca han conocido a Dios, nunca han tenido una experiencia con Dios, no saben lo que es la palabra del Señor, todos ellos, aunque cometan el pecado más terrible, tienen esperanza. Tienen esperanza. Bendito sea el Señor. Aunque sea el pecado que ante nuestros ojos sea rojo carmesí. Gloria al Señor. Bueno, vendrán a ser como blanca lana, dice el texto. ¿O no? Entonces, por eso, hermanos, que la iglesia está abierta. Las puertas de la iglesia están abiertas a todo tipo de pecadores. A todo tipo de pecadores. Incluidos los que están adentro. Ahí bajaron los amén. Gloria al Señor. Es decir, por esa puerta puede entrar un borracho, un afeminado, un homosexual, una mujer lesbiana, puede entrar un adúltero, un fornicario, puede entrar un marihuanero, un drogadicto, quien sea. Para todos hay esperanza. Para todos hay salvación. Recuerden las palabras del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a buscar a los santos. Él no vino a buscar a los sanos, sino que vino a buscar a los enfermos. Él no vino a buscar a los santos, sino a los pecadores. Él vino a buscar a los pecadores. Bendito sea el Señor para darles arrepentimiento. Alabado sea Dios. Y sí, lo he dicho muchas veces, pero está la palabra, me encanta la palabra de Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Usted era el primer pecador, hermano, la primera pecadora que entró por esa puerta. Y en Cristo encontramos salvación y perdón de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, pero hay pecados de muerte. Hay pecados deliberados. Hay pecados en conciencia que se hacen en conciencia. Bendito sea el Señor. Por eso, cuidado con el pecado de muerte, hermanos. Dice el libro de Hebreos 10:26. Si pecáremos voluntariamente. Este es un versículo bien lapidario. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, ¿a quién le está hablando ahí? A nosotros. Porque ¿quién tiene el conocimiento de la verdad? La iglesia. Nosotros. Bueno, si nosotros, teniendo el conocimiento, pecáramos voluntariamente, ¿qué dice el texto? No quedan más sacrificios por esos pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, y entre otras cosas más, se entiende que la salvación se puede perder. Que no es una vez salvo, siempre salvo. No. Si somos salvos, tenemos que cuidar esta corona. Tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Guardarnos todos los días para no caer en pecados. Y si pecamos, nos arrepentimos al tiro y pedimos perdón al Señor. Pero si de ese pecado hacemos un hábito, una costumbre, estamos jugando al filo de la espada, al filo de la muerte. Estamos caminando como quien dice en la cornisa, a punto de caer. Si estamos en un pecado que a conciencia sabíamos que no debíamos de hacerlo. Bendito sea el Señor. Corremos un riesgo, hermanos, terrible.
Porque si eso se convierte en un hábito voluntario, la Biblia dice, ya no queda más sacrificio por esos pecados. Ya no se puede hacer nada más por esos pecados. Bendito sea el Señor. Una versión nueva dice, si seguimos pecando, después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Por eso esto es el pecado de muerte. Es el pecado que se hace en forma voluntaria, se hace en forma a propósito. Sabiendo que eso ofende a Dios, lo hago igual. Igual me empecino en hacerlo. Lo hago en forma premeditada, deseando hacer tal cosa. No es que sea algo ocasional. No es que tuve un desliz, diría alguien por ahí. No, sino que lo hago a propósito. Lo hago con deseo, lo hago con ganas. Lo hago porque me divierte, lo hago porque me gusta. Gloria a Dios, ayúdanos Dios. Que Dios nos ayude, bendito sea su nombre. Si alguien está en ese tipo de pecado, el texto bíblico dice, no hay más sacrificio que el hombre pueda hacer. No hay cosa que el hombre pueda lograr para que Dios nos perdone. No, porque lo estás haciendo en forma voluntaria, a conciencia. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Oh, qué peso hay en nosotros. Qué delicado y responsabilidad hay en nosotros, los conocedores de la palabra del Señor. Mayor peso, mayor responsabilidad hay en nosotros. Y mayor peso hay en uno que predica estas cosas. En los predicadores que anuncian estas cosas. Porque hubieron predicadores que hablaron en contra del adulterio y cayeron en adulterio. Hay predicadores que hablan en contra de ser ladrones y son ladrones. Y cosas por el estilo. Por eso el apóstol Pablo dice, tú que predicas, ¿no te predicas a ti mismo? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Cuánto peso hay en nuestra espalda por el hecho de llevar la palabra, por proclamar la palabra? O sea, que hay gente de repente que se desespera por el micrófono, lograr algún día ser predicador, lo cual es un gran deseo, gloria al Señor, pero es un peso que te va a cargar por el resto de tu vida, porque lo que dijiste te lo van a sacar en cara en algún momento. Lo que dijiste, la potencia que tenías, si te ven abajo, flamélico y pingüino, te lo van a sacar en cara algún día. Bendito sea el Señor. Pecado de muerte es pecar con voluntariedad, a propósito. Bendito sea el Señor. Ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedará más remedio que esperar a los que pecan en pecado de muerte, en pecado deliberado. No les quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Bendito sea el Señor. Oiga, hermanos, yo creo que todos tenemos algún grado de experiencia con ciertas personas. Amén, con ciertas personas que usted le habla de Dios, y como que si le nombra a Jesús, ya para ellos es algo que les cambia el rostro, como que se enojan en forma inmediata, amén, odian lo que es de Dios, odian la palabra, amén, y siendo a veces que algunos de ellos eran conocedores de la palabra, amén, en algún momento tuvieron temor de Jehová, bendito sea el Señor, y ahora están en el mundo, hermanos míos, haciendo cosas a propósito para ofender a Dios, amén, para irse en contra de la corriente que Dios establece. Bendito sea el Señor. Juan dice, no ores por ellos. Dios no te va a escuchar. Esa oración no va a subir. Bendito sea el Señor. Vuelvo a marcar la diferencia para que algunos aquí no malinterpreten. Amén. Otras cosas, aquellos que se han apartado, se alejaron, pero aún allá afuera, algo de temor tienen. Incluso algunos descarriados salen de la casa y dicen, ayúdame, Señor. Van clamando en el camino y están descarriados. O sea, si se mueren se van para el infierno, se entiende. Pero aún así tienen esperanza. Ahí se entiende el texto bíblico de Eclesiastés. Más vale perro vivo que león muerto. Porque aún hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Amén. Ahí se entiende. Porque incluso esos descarriados llaman a la mamá que es evangélica y le dicen, mamá, ora por mí para que me salga este proyecto.
tienen esperanza. Hay que seguir orando por ellos. Los veremos con nuestros ojos el milagro de que vuelvan. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra cosa, los que están en pecado de muerte, que no están ni ahí con Dios, que no quieren nada con Dios, que escupen el cielo. Juan dice, yo digo que por ellos no se ore. Bendito sea el Señor. Es un pecado deliberado, consciente, continuo. Es un pecado a propósito, el pecado de muerte. Es un pecado sin arrepentimiento ni remordimiento. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Remordimiento es el dolor, la penita de haber hecho algo malo. Pero arrepentimiento es aquel que se arrepiente, el que se arrepiente no lo vuelve a hacer, pues. La gran diferencia entre el arrepentido y el que está con remordimiento es que el arrepentido no vuelve a caer en lo mismo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, de esto habla el texto. De ahí entonces se entiende el último versículo, cuando dice la Biblia que de alguna manera el enemigo tiene control, tiene dominio en aquellos que pecan en pecado de muerte. El enemigo ellos los tiene tomados. El enemigo en ellos tiene derechos, porque son sus hijos. Y usted y yo, aunque pequemos y fallemos, somos hijos de Dios, porque nos arrepentimos y buscamos de Dios. Pero ellos, como no se arrepienten y a conciencia están ofendiendo a Dios, el diablo sobre ellos tiene control, dominio. Pastor, ¿por qué dice esto? Porque el texto es claro. 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado de Dios, por Dios, Dios le guarda. Amén. Y que dice al final, el maligno no le toca. Alabado sea el Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. De ahí se entiende el pecado ocasional, a diferencia del pecado practicado constantemente, continuamente. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros que, repito, somos muy dados a ver a los pecadores y de repente decir, oh, este que es pecador. Yo no sé, yo soy pecador, pero no tanto como ese. Gloria al Señor. Si no nos arrepentimos, como dice Jesús, seréis condenados igual que ellos. Y hay un texto que lo decíamos hace unos días atrás que dice, Jesús le dice perdón a los cabezones de la ley, a los que se creían santos. Le dice, los publicanos, las rameras van primero que ustedes al reino de los cielos. Gloria al Señor. ¿Cómo es eso? Bueno, porque se arrepintieron, por eso van. No porque sean, no porque tienen ese pecado, sino porque fueron pecadores, pero se arrepintieron, van al reino de los cielos. Porque nadie de los que está aquí, hermano, cayó del cielo. Amén. Excepto uno por ahí, dos que veo que nunca dicen amén. Gloria al Rey. Los demás todos somos mortales que fallamos, que pecamos delante del Señor. ¿O no? ¿Y por qué cree que estamos acá? Porque somos gente necesitada, pues. ¿Qué necesitamos de Dios? Su perdón, su ayuda, su fuerza, que me anime, que me dé ánimo, que me dé fuerza para seguir adelante. Por eso que crucé esa puerta, por eso que vine al culto, bendito sea el Señor. Porque dice el texto que el que es de Dios no practica el pecado, no hace del pecado una costumbre, un hábito. Bendito sea el Señor. Sí, hermano, usted mintió, pero no se acostumbra a mentir. Usted quizá a alguien estafó, pero que no sea todos los meses. Tiene que arrepentirse de las cosas que hace, no volver a hacerlas para no caer en pecado de muerte, para no caer en pecados que son irreversibles, que después no se pueden perdonar. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, es verdad, estamos en esta carne pecadora. Dice la Biblia en el libro de Corintios, sabemos que lo que es de Dios está en vaso de barro. Aquí somos vasos de barro que contienen algo divino, Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero no dejamos de ser vaso de barro. Dios no nos convierte en vaso de plata ni en vaso de oro cuando Él entra en nuestras vidas. Seguimos siendo vasos de barro, es decir, seguimos siendo frágiles. Siguen nuestros corazones con la tendencia al pecado, siguen nuestros corazones con el deseo de pecar, ¿o no? ¿O no, iglesia? Algunos creyeron que cuando los sumergimos al agua iban a salir para arriba con una aureola y con dos alas en la espalda.
No, salieron igual de pecadores, hermanos míos, por la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios como nueva criatura, amén. Pero el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita la inmundicia de la carne. Seguimos con la lucha aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Seguimos batallando en contra del pecado. Es una batalla fuerte, a veces una batalla como quien dice atómica dentro de nuestra mente entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Hay una lucha acá, hermanos míos, en nuestro espíritu que a veces la gente no lo sabe, pero dentro de nosotros se arman las meas batallas, hermanos míos. Pero por el poder del Espíritu Santo se puede vencer. Pero por el poder del Espíritu Santo se puede tomar las decisiones correctas. Pero por el poder del Espíritu Santo podemos ser santos. Podemos guardarnos en santidad para con Dios. Bendito sea el Señor. Es lo que le decía a alguien. Mi carne me dice tal cosa. Enfurecimiento, enojo, rabia. Eso me empuja la carne a hacer. Ante, no sé, lo enemigo, ante la calumnia, cualquier cosa. Eso me empuja la carne a hacer. Pero ya no vivo yo. Ya no es la carne quien nos domina. Bendito sea el Señor. Ahora es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Que, por ejemplo, frente a una calumnia, ¿qué dice nuestra carne? Enojo, rabia, rencor, artiro. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados sois cuando os calumnien, cuando digan toda clase de mentira contra vosotros. Dice que bienaventurados sois. En otra palabra dice, ponte contento, ponte dichoso. Mi carne dice que no, pero tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y me controla el Espíritu Santo. Y Él me ayuda a someter mis pasiones, mi gusto, mis carnes hacia la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Digo, podemos caer en pecado, no porque estoy dando una licencia para hacerlo, porque es natural y estamos en esta carne. Podemos caer en pecado, pero no caigamos en pecado de muerte. En pecados deliberados, en pecados en donde a conciencia sigues insistiendo en eso. Gloria al Señor. Me he topado con gente que a veces dejan de asistir al culto. Un mes entero, 2 meses enteros, 5 meses, 6 meses de no estar en la iglesia. Y ellos mismos me dicen, sé que no estoy bien. Porque saben lo que dice la Biblia. Conocen lo que dice la Escritura. Y ahí están rayando en el límite del pecado de muerte. Que a conciencia y en forma deliberada siguen y persisten en esa actitud. Entonces, hermanos, somos de Dios, como diría Pablo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿saben quién más está bajo el maligno? Los que están en pecado de muerte. Esa gente, el diablo los controla. Hay espíritus que los controlan. De tal manera que con el tiempo esos demonios los llegan a controlar a tal nivel, a un nivel tan alto, que solamente la figura de Dios, el nombre de Jesús, la iglesia, lo que sea, les causa tirria, rabia, y harán todo lo que puedan tener en sus manos para ir en contra de lo de que es de Dios. Cayeron en pecado de muerte. Ya no hay que orar por ellos. Entonces, al contrario, nosotros que estamos en Dios, que pecamos, ¿cuántos dicen amén? Pero nos arrepentimos. ¿Qué dice el texto? El diablo no te toca. Dice eso, ¿no? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios se le guarda. Y el maligno no le toca. A ti no te puede tocar el maligno. Ya, te puede molestar. A veces hay presencia oscura, entes tenebrosos que se asoman en las noches. No sé si le ha pasado. Como que quieren ahogarle. Como que le quitan el habla. A mí como que usted siente y percibe que hay algo del diablo ahí adentro. Ahora, si usted previo a dormir estuvo viendo películas de terror, no diga que es una prueba. No es prueba. Bendito sea el Señor. Hay entidades que andan dando vueltas, pero no te pueden tocar. Te van a molestar, te van a molestar. Pero el que es de Dios, el diablo no te toca.
no te toca. Palabra de Dios. ¿Usted crea la palabra, no? El que es de Dios, el maligno no le toca. A ti no te puede tocar. Te puede molestar, ahí andar molestando como pajarito en el aire, molestando al lado tuyo. Amén. Como zancudo molestando. Pero no te va a tocar, no te puede tocar. Recuerden que la única forma en que el diablo te pueda tocar es que Dios le dé el permiso, como le dio el permiso por Job. Y es la única forma que el enemigo te pueda tocar. Pero si tú estás en Dios y tienes disciplina en Dios y amas al Señor, el maligno no te toca. Gloria a Dios por esa promesa. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios por esa promesa divina. Bendito sea el Señor. El diablo no me puede tocar, ni a los tuyos le puede tocar. No te puede tocar a nadie de lo que está contigo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que tenemos que hoy entender. Y en esa área vamos a orar. Vamos a orar en el área de no caer en pecado de muerte. Porque ninguno de los que está acá está vacunado contra el pecado de muerte. Haga de un pecado un hábito y va a caer en el pecado de muerte. Haga de un pecado una costumbre y va a caer en ese pecado de muerte. Y lo vamos a sacar del listado porque no podemos orar por usted. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nos vamos a arrodillar y le vamos a decir al Señor: Señor, líbrame, ayúdame a cuidarme del pecado de muerte. Y le decimos: Señor, perdona mis pecados. Bueno, por ahí parte todo. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Porque el que está cayendo en pecado de muerte ya no ora, ya no clama. Bendito sea el Señor. Pero nosotros oramos y seguimos clamando. Porque caemos en pecados ocasionales y en ellos vamos pidiéndole a Dios perdón por su gracia, por su misericordia, porque abogado tenemos para hacer esa petición. Alabado sea el Señor. Vamos a orar al Rey. Vamos a clamar. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. La verdad es que si digo, hermano, ¿quién orará en este área? Debería toda la iglesia pasar. Todos. Pero como no hay espacio para todos, todos aquellos hermanos que quieran orar en esta área, le invito a que se postren en su lugar. Y podamos decirle al Señor con harta sinceridad: Señor, soy un pecador. Yo te fallo, Señor, pero voy ante ti. Porque tú me has dado hoy una advertencia, Señor, de no caer en pecados deliberados, pecados de muerte, pecados en conciencia de que es malo, pero yo persisto en eso. Vamos a pedirle a Dios en esa área, vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a mí, Señor, a mi familia. Y quizás haya gente que usted sabe que están afuera en el mundo y que usted bien sabe que aún se puede orar por ellos. Venga a orar por ellos. Quizás sea su esposo, quizás sea su esposa, quizás sea un hijo, quizás sea un pariente muy cercano, quizás una persona muy amada por usted. Y usted sabe que aún tiene perdón de Dios, que aún hay gracia de Dios, aún hay misericordia de Dios que pueda derramarse en esa persona, que usted sabe que está orando por él, está clamando por ella. Vamos, entréguele esa petición al Señor. Ore por aquellos que no han cometido pecado de muerte. Ore por aquellos que aún tienen esperanza, que aún hay una esperanza para ellos, que aún pueden salvarse, que aún pueden arrepentirse de sus males, de sus pecados. Oh Rey de la Gloria, a su presencia vamos. ¿Quiénes? Pecadores. Pecadores, Señor, vamos a tu presencia. Señor, quizás humanamente pensamos, nosotros no somos tan pecadores como otros, pero la verdad, Dios mío, que el listado que usted pone ahí, en ellos podríamos caer en cualquier momento. Por eso, vamos a su presencia, Señor, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra tendencia al pecado. Señor, nuestro corazón se inclina a pecar. El pecado, Señor amado, está, como quien diría, en nuestros huesos. Como dijo un día el apóstol Pablo, hay una ley dentro de mí que se revela contra la ley del Espíritu, que está dentro de mis huesos, que es la ley del pecado. El pecado que cuando quiero hacer lo bueno, me hallo haciendo el mal, y lo que no deseo, al final eso termino haciendo. Señor amado, qué sinceridad más grande del apóstol. Dios mío, como él
Dios mío, podríamos mirarlo nosotros como un hombre santo, grande, íntegro, inmaculado, Señor, sin pecado. Pero él mismo decía de sí mismo que era un pecador. ¿Cuánto más nosotros, Padre Celestial, que somos mucho más inferiores, mucho menores que el propio apóstol Pablo? ¿Cómo no hemos de reconocer, Dios mío, lo malo que somos? ¿Cómo no hemos de reconocer, Padre, que te fallamos, que te ofendemos más de alguna vez? Padre, por eso vamos a tu presencia en esta hora de la tarde, Señor, para que nos libres en primer lugar de pecados de muerte, de pecados con soberbia, pecados de ser deliberados, Padre Celestial, con pecados que podríamos cometer a propósito, a sabienda. Padre Celestial, ayúdanos, Dios mío, para considerarte a ti, Señor amado, el Santo de los Santos, como el único a quien podemos acudir en medio de nuestros errores, de nuestros fracasos, nuestros porrazos. Señor amado, tú eres el único que nos puede ayudar. Tú eres el único que nos puede levantar, Señor de la gloria. El único que nos puede dar fuerza, ánimo, Señor, para seguir adelante. Oh, Rey de la gloria, bendíganos. Bendiga a mis hermanos que han pasado aquí al altar, Señor, orando por sí mismos, o quizás por una petición, por alguien que quizás ahora mismo ni siquiera, Dios mío, está atendiendo a lo que es usted. Ni siquiera se acuerda de usted, Señor de la gloria. Pero sí, Dios mío, aún hay algo ahí. Aún hay algo de esperanza ahí, Señor de la gloria. Donde quiera que estén esos descarriados, esos que sean apartados, pero aún así, Dios mío, respetan quién eres, Señor amado. Señor, llámales, atráigalos, que vengan, Señor amado, para que puedan salvar su alma. Señor amado, para que puedan encontrar en ti el complemento absoluto de la vida, el propósito de la existencia de la raza humana, que es usted, bendito Señor. Padre de la gloria, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por su palabra, Rey de la gloria. Bendíganos a todo este grupo de hermanos que fallamos, que pecamos, Señor bendito, pero hemos llegado a este culto, a este servicio, a pedirte perdón, a pedirte fuerzas, a pedirte la ayuda indispensable, Señor, del Espíritu Santo, para luchar y vencer la carne, vencer al diablo, vencer al mundo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey de la gloria. Le pedimos todo esto, mi Dios, a través de Jesús, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabamos y bendecimos. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de gran bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita nuestra página web www.ecss.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, de nuestra dirección, horarios de cultos, transporte y mucha más información del ministerio. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: He aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.